Primera de Corintios capítulo 1, el verso 10. Un solo verso. Dice así la palabra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 16. Dice así la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tomen asiento. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, en esta tarde vamos a estar hablando un tema con el título de que habléis todos una misma cosa. Ese es el título del tema que estaremos hablando en esta tarde. Espero que el Señor me ayude a poder trazarlo de una manera entendible, ya que es uno de los puntos que también ha sido discutido, pero que no ha sido muy claro, muy aclarado, para tener un claro entendimiento de lo que la Biblia dice y lo que el mensaje también dice con respecto a hablar la misma cosa. Pero con la ayuda del Señor en esta tarde vamos a comprender lo que significa eso. Porque la Biblia aquí dice así, y así como dice, así tiene que ser. Pero tiene que ser esto revelado, porque la palabra de Dios tiene que ser revelada al creyente. No podemos leer solamente las líneas por fuera como vengo enseñando. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios, a la iglesia local en Corinto. Os ruego, os suplico, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo debió haber estado pasando ahí en esa iglesia local. Por eso es que Pablo les dice que les ruega en el nombre del Señor que hablen todos una misma cosa. Porque posiblemente no estaban de acuerdo en algunos puntos. Y unos decían una cosa y otros decían otra cosa. Por eso es que Pablo está diciendo esto. Y que no haya entre vosotros divisiones, porque esos desacuerdos estaban causando divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy tremendo. ¿Cómo se puede lograr hablar la misma cosa? Esta sería la gran pregunta. ¿Cómo se puede lograr enseñar la misma cosa? Decir la misma cosa, hablar la misma cosa, predicar la misma cosa. Pues tenemos que profundizar esto para entender correctamente. Para que esto sea posible, tiene que haber un elemento sobrenatural. Porque si no hay ese elemento sobrenatural, no se puede, no se va a poder. ¿Me está entendiendo? Decía Pablo que estén unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y luego acá dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice estas palabras tremendas, mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo es posible que, y no solamente Pablo, sino que Pablo y los demás creyentes o ministros, dice que tenían
la mente de Cristo. Impresionante. Ahora mire, del mensaje dará la salida, año 56. Para iniciar este tema, tenemos que entender en primer lugar lo que es una palabra. Una palabra es un pensamiento expresado. Usted no puede hablar algo sin que primero esté en la mente. En la mente primero se concibe en forma de pensamiento y luego se expresa en palabras. Las palabras son pensamientos expresados. Lo que está en la mente se expresa. En este mensaje dice, ahora, antes de que pueda ser una palabra, tiene que ser un pensamiento. Ahora, así como Dios, porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Así como Dios, antes de la fundación del mundo, pensó, tuvo en su mente muchas cosas que Él quería hacer en forma de atributo se llama eso, o pensamientos que Él tenía. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios tenía en mente muchas cosas que después Él las habló y vinieron a existencia. ¿Me está entendiendo? Él pensó en por ejemplo, en los árboles, en las montañas, en seres humanos. El Señor tenía en mente todas esas cosas. Y después Él habló, eso que tenía en mente, habló y luego vino a existencia. Por eso dijo, que sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué? Porque primero el Señor tenía en su mente a la luz. Tenía en mente a los animales, la vida botánica, y bueno, y todo eso que después el Señor habló y vino a existencia. Ahora, yo quiero que usted vaya entendiendo esto, porque pudiera ser un poco profundo, pero con la ayuda del Señor vamos a comprender. Porque aquí Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y eso es tremendo. Dice en este mensaje, antes de que pueda ser una palabra, tiene que ser un pensamiento, porque una palabra es un pensamiento expresado. Entonces, ¿qué era Adán? ¿Qué era la naturaleza? ¿Qué era la luz? ¿Qué eran los astros del cielo? Los pensamientos de Dios expresados. Según Hebreos capítulo 11, el verso 3, dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. O sea, por el verbo de Dios. Por la palabra. Todas las cosas fueron hechas o vinieron a existencia por la palabra. La palabra hablada. Que sea y fue, que sea y fue. El libro de Génesis, desde el capítulo 1, usted puede leer eso. Y dijo Dios, que haya y fue. Y dijo Dios, que haya esto y fue. Las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Entonces, la creación, el sol, la luna, los seres humanos, los árboles, las flores y todo, no son más que los pensamientos de Dios expresados, manifestados. Ahora mire, dice Dios, en su mente percibió estas cosas. Entonces estaban en su mente. Luego Él las habló. Entonces es como si ya estuviera hecho cuando Dios habla, porque Él es infalible y no puede hacer otra cosa. ¿Qué tal si el Señor hubiera dicho que sea la luz y no aparecía la luz? Entonces ese no era Dios. Pero por cuanto la luz vino a existencia, era porque un creador estaba llamando a existencia a la luz. Eso prueba de que es un Dios quien creó todas las cosas. No vinieron las cosas de la nada. No, hay un creador y ese es Dios. Ahora, el Señor tuvo en mente muchas cosas
que después Él las habló y vinieron a existencia. Dice, entonces la actitud de Dios, si Dios salvó a los pecadores allá atrás, sobre la base de aceptar el holocausto, el sacrificio provisto, si Dios se propuso en el Antiguo Testamento salvar a los pecadores, perdonar a los pecadores a través del sacrificio de animales, de machos cabríos, Él tiene que hacer lo mismo hoy. ¿O Él hizo mal cuando recibió al primer hombre por medio de eso? Si Él pensó hacerlo de cierta manera, porque todas las cosas que el Señor habló, primero lo pensó. Ahora, a eso es lo que voy, hermano. Que nada de lo que el Señor dijo, ha dicho o dice en su palabra, salió sin que previo hubiera un pensamiento en Él. Toda palabra de Dios tuvo un principio en su mente. ¿Me está entendiendo? Y cuando Él propuso salvar a los pecadores en el Antiguo Testamento, perdonar sus pecados a través de machos cabríos, de animales, era porque Dios pensó en eso primero. Y luego lo expresó. Y le reveló a su siervo y le dijo a su siervo que se haga así, 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 así. Porque eso estuvo primero en su mente. Ahora, mire. Si Dios sanó a los enfermos allá atrás en base a la sangre derramada de un animal, en base a la expiación, Él tiene que hacer lo mismo hoy. O estaba errado cuando Él sanó a la primera persona. ¿Ven? Él no puede cambiar, Dios no puede cambiar. Su forma de obrar no cambia el Señor. Si se necesitó sangre en el Antiguo Testamento para salvar y sanar, el Señor tiene que obrar de la misma manera acá. Por eso es que el Señor Jesús murió, porque esos animales solamente fueron un tipo, una figura del Señor Jesucristo. Entonces, lo que quiero que usted capte es que primero Dios tiene en mente y luego lo expresa en forma de palabra. Todas las cosas que el Señor quiere hacer, que son miles, por supuesto, de cosas que el Señor quiere hacer, primero Él piensa, está en su mente, y luego lo trae a cumplimiento. Ahora, el Señor tiene que hacer algo para que esos pensamientos se lleven a cabo, se manifiesten, se cumplan. Porque no todo el Señor lo puede hacer de forma directa, como cuando dijo que sea la luz y fue la luz. No, no lo hace todo el Señor de esa forma. Él tiene diferentes formas o métodos para Él cumplir sus propósitos, para Él traer a cumplimiento sus pensamientos, sus intenciones, sus planes. Y una de esas formas en que Dios tiene para cumplir sus propósitos, para traer a cumplimiento sus planes, sus pensamientos a manifestación, es que usa al hombre. Dios tiene que usar a los hombres también, para que eso que Él tiene en mente, lo pueda cumplir a través de hombres. Espero que me vaya entendiendo. Ahora, estamos tratando de comprender por qué es que Pablo dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En palabras más entendibles se pudiera decir, tenemos la mentalidad de Cristo. Tenemos los mismos pensamientos de Cristo. Espero que tenga mente espiritual. La misma mentalidad de Cristo.
el mismo propósito de Cristo, las mismas intenciones de Cristo, el mismo sentir de Cristo. Eso está diciendo Pablo. Tenemos la mente de Cristo. Ahora tiene que ser expresado todo lo que estuvo en la mente de Dios. Tiene que ser expresado. No puede quedarse ahí. Tiene que manifestarse todo lo que Dios tuvo y tiene en su mente. Tiene que expresarse. Y luego Pablo dice, tenemos nosotros la mente de Cristo. Qué tremendo, ¿ah? Ahora, la mente de Dios en hombres para traer a cumplimiento lo que Dios tiene en mente. Y lo va a hacer a través de hombres. Tenemos la mente de Cristo, dice. Tenemos la mentalidad de Cristo. Tiene que ser esto por obra del Espíritu Santo. Tiene que ser por un acto divino. El tener la mente de Cristo tiene que ser por un acto divino. No se pudiera tener la mentalidad de Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. No se pudiera, no se puede. Ahora, mire. Tener la misma mentalidad, en palabras más sencillas, más entendibles, sería como decir lo mismo que Él dice, estar de acuerdo con lo que Él dice. Entonces estoy teniendo la misma mentalidad del Señor, el mismo sentir del Señor. Estoy teniendo la mente de Cristo. En otras palabras, lo que Dios llama inmundo en su palabra, yo tengo que decir lo mismo. Si lo que Dios llama santo en su palabra, yo tengo que decir lo mismo. Eso es tener la mente de Cristo, tener la misma mentalidad de Cristo. Lo que Dios le llama muerte a cierta cosa, yo tengo que estar de acuerdo con eso. Porque esa misma mentalidad tiene que estar en nosotros. Para decir lo mismo o hablar lo mismo. Mire, se necesita la misma mentalidad para hablar lo mismo o decir lo mismo. Porque si yo tuviera otra mentalidad, dijera otra cosa. Por eso es que Pablo no podía expresar otra cosa sino la mente de Cristo. Tenía que expresar los pensamientos de Cristo. Por eso dijo, tenemos la mente de Cristo. Y eso tenía que expresarse en forma de mensaje, en forma de palabra o de cartas. Por eso es que lo que leemos aquí en la Biblia, que en su mayoría fue escrita por Pablo, no son más que los pensamientos de Dios expresados a través de Pablo. ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí lo que leemos en la Biblia es la palabra de Dios. Son los pensamientos de Dios expresados. Eso es la Biblia. Los pensamientos de Dios expresados, hablados, escritos. Eso es la Biblia. Entonces Pablo no podía escribir otra cosa o hablar otra cosa, sino lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya pensó. Eso tenía que expresar Pablo, lo que Dios ya pensó. Pablo estaba expresando los pensamientos de Dios. Y eso es lo que está escrito aquí en la Biblia. Ahora, las doctrinas de los hombres han creado divisiones. Y así como los hongos que causan enfermedades en los árboles y las plantas, así está el diablo plantando sus propias ideas en la mente de los hombres para que la viña de Cristo enferme. La iglesia está enferma porque está llena de hongos, llena de doctrinas de hombres, credos y dogmas. Eso ha traído una enfermedad a la iglesia.
Y lo único que hace esas cosas es causar divisiones. Mire, del mensaje Yo Restauraré, año 57 dice: pero el asunto es que hemos tenido eso en nuestras mentes por tanto tiempo que ha producido otra cosa. Y tenemos hongos creciendo por toda la espiga. ¿Saben ustedes lo que es un hongo? Ustedes saben que es un hongo y que lo produce. ¿Lo ven? Hay algo malo, algo anda mal con el árbol que tiene hongos. Tiene una enfermedad. Tienen muchos hongos creciendo por allí, eso es cierto. Y hay que estar conscientes de eso, que las iglesias, el árbol de Dios está lleno de hongos y está enfermo. Dice acá, en todas nuestras iglesias hay hongos creciendo por ahí. En los tabernáculos, igual. Hongos creciendo ahí, que ha traído enfermedad a la iglesia. Hongos, doctrinas de hombres, credos, dogmas de hombres. Pablo dijo en la Biblia que él quería que nosotros habláramos todos una misma cosa. Lo acabamos de leer. Y está diciendo aquí el profeta Pablo dijo en la Biblia que él quería que nosotros habláramos todos una misma cosa. Él quería que todos nosotros estuviéramos en unidad. Pero ¿cómo se puede hablar la misma cosa cuando no se tiene la mente de Cristo? No se puede. Porque mire, es que el Señor, hermano, no ha dejado en la mano de los hombres, en las manos de los hombres, la edificación de su iglesia. No, Él está edificando una iglesia. Y tiene que ser hecho de acuerdo a lo que Él tiene en mente. A lo que Él tiene en mente. Esa mente de Dios tiene que ser revelado y expresado en forma de palabra. Y eso es lo que estaba expresando Pablo, los pensamientos de Dios. Y era lo mismo con Pedro. Por eso es que ellos predicaban lo mismo, porque era el mismo Espíritu Santo. Por eso es que ellos hablaban la misma cosa, enseñaban la misma cosa, porque los dos tenían la mente de Cristo. Estaba siendo expresada la mente de Cristo a través de estos siervos en forma de palabra. Ahora esa es la manera correcta de entender, de que hablemos la misma cosa, que se hable la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, no los nuestros. Mire lo que dice. Pablo dijo en la Biblia que él quería que nosotros habláramos todos una misma cosa. ¿Pero cuál cosa? La palabra de Dios, los pensamientos de Dios. Él quería que todos nosotros estuviéramos en unidad. En cuanto a la doctrina, tiene que haber unidad. Así como Pedro y Pablo. Ellos eran uno en doctrina. El uno enseñó el bautismo en el nombre de Jesucristo, el otro de igual manera. Ellos eran uno en doctrina. El bautismo del Espíritu Santo lo enseñaron de la misma manera. Y si nosotros tenemos el mismo espíritu de ellos, vamos a enseñar lo mismo. Y si no, pues vamos a enseñar otras cosas diferentes. Ellos enseñaron eso porque estaban expresando la mente de Dios. Ahora bien, estar en unidad no significa renunciar a la sana doctrina en favor de la confraternidad, para que alguien que no esté de acuerdo no se ofenda. No se puede hacer eso.
renunciar a la sana doctrina, dejar de enseñar la verdadera palabra de Dios solamente para que haya paz. No. Porque tenemos que ser uno en la palabra, en los pensamientos de Dios. Tenemos que tener la misma mente de Cristo. Ahí va a ser diferente. Porque si uno tiene la mente de Cristo, el otro no tiene, entonces va a haber contradicciones. Porque uno no va a estar expresando la mente de Cristo, sino lo que está en su propia mente. Ahora, el profeta de Dios no dejó de predicar solamente para que haya compañerismo con las iglesias o los ministros. No, él no dejó de predicar el mensaje. Y aunque eso les alejó a muchos ministros, él lo va a decir acá en el mensaje La Voz de la Señal, tuvo que haber una separación por razón de la palabra. Mire, el mensaje La Voz de la Señal, año 64, dice: un gran predicador pentecostal famoso me llevó a un cuarto hace como un año. Escuchará. Un hombre fino, reconocido mundialmente, dijo: hermano Branham, deje que le imponga las manos y ore por usted. Le dije: no estoy enfermo. Él dijo: pero algo está mal. Él dijo: hermano Branham, usted va a arruinar su ministerio. Nadie va a cooperar. Con razón los predicadores no cooperan con usted. Es por la manera en que condena a esas mujeres. Él dijo: esas personas le dicen a usted profeta. Dije: yo nunca dije que lo era. Él dijo: pero piensan que usted lo es. Dijo: yo creo lo mismo. Él dijo: usted fue llamado a orar por los enfermos. Dijo: ore por los enfermos y deje en paz a esas mujeres. Usted hiere sus sentimientos. ¿No ve que algunos falsos predicadores enseñan? No, es que lo de afuera no tiene nada que ver. El Señor no ve la ropa, dicen. Dios solamente ve el corazón. Así enseñan estos falsos predicadores. Que Dios ve el corazón, que no ve lo externo, que no ve la manera de vestir, la ropa. Así enseñan. Pero la Biblia no dice así. La Biblia sí habla de lo externo, sí habla de la manera de vestir, sí habla del cabello, sí habla. Pero estos falsos predicadores no expresan los pensamientos de Dios, sino sus propios pensamientos. ¿Cómo se puede hablar la misma cosa cuando unos están expresando sus propios pensamientos y otros estamos expresando los pensamientos de Dios? Ahora, dicen que tenemos que hablar la misma cosa, pero tiene que ser la cosa correcta. Tiene que ser la palabra de Dios, los pensamientos de Dios. Lo que Dios llama inmundo, nosotros tenemos que llamarlo inmundo. Y lo que Dios llama santo, tenemos que llamarlo santo. ¿Me está entendiendo? Si dijo la Biblia que es una cosa inmunda que la mujer use ropa de hombre, pues eso tenemos que expresar los predicadores. ¿No es cierto, hermano? Pero estos falsos dicen: no, eso no tiene nada que ver. Ahora mire aquí lo que está diciendo. Él dijo: pero piensan que usted lo es. Dijo: ore por los enfermos y deje en paz a esas mujeres. Usted hiere sus sentimientos. Yo le dije: ¿cómo? Él dijo: hablando de que ellas usan el cabello corto y esas cosas. Yo dije: ¿eso es algo errado? Este hombre dijo: si ellos creen que usted es un profeta, ¿por qué no les enseña cómo recibir grandes dones espirituales y cómo lograr cosas para Dios? Eso mejor debía hacer. Y déjenles en paz la manera de vestir y el cabello y todo eso. Dice: ¿por qué no les enseña eso si usted es un profeta? Yo dije: ¿cómo les puedo enseñar álgebra cuando ni siquiera se aprenden el ABC? Y la manera de vestir de las cristianas o los cristianos,
en la Biblia es el ABC de Dios. Son las cosas básicas del cristianismo. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué piensa el Señor acerca de eso? Que es inmundo. Y los predicadores no podemos llamarlo santo a lo que el Señor lo llama inmundo, o viceversa. No sé si me hago entender. Dice, ustedes saben lo que significa el ABC. Siempre creerle a Cristo, por sus siglas en inglés. Ajá. ¿Cómo lo harán ustedes? ¿Ven? Ustedes quieren llegar por allá arriba sin comenzar acá abajo. Entonces el cristianismo es una caminata que uno tiene que comenzar y luego terminar. Salida y llegada es un proceso. No se puede llegar sin comenzar primero. Dice, Dios edificará su iglesia sobre el fundamento de Jesucristo, y eso es la Biblia. Fuera de eso, todo otro terreno es arena movediza. Las doctrinas de los hombres, credos y dogmas de los hombres son arena movediza. No se pare ahí, no defienda eso, porque no son los pensamientos de Dios, sino los pensamientos de los hombres. Eso no es la mente de Cristo, es la mente de los hombres. Nosotros debemos tener la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo, el parecer de Cristo, el propósito de Cristo, y eso expresarlo. Entonces somos uno. Tremendo. Si Pablo y Pedro tenían la mente de Cristo y lo expresaron en forma de palabras, de cartas, de escritos, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que tener lo mismo y decir lo mismo, expresar lo mismo, pararnos por lo mismo, tener la misma convicción que ellos tuvieron en la palabra. Ahora mire, de igual manera, el séptimo ángel, aunque no fue entendido por muchos, él también estaba expresando los pensamientos de Dios. Así como Pablo, como Pedro y los siervos de Dios expresaron los pensamientos de Dios, este profeta de igual manera estaba expresando los pensamientos de Dios. Tenía la mente de Cristo él también, como nosotros debemos tener de igual manera la mentalidad de Cristo y expresarlo en forma de palabra. Cuando Pablo dijo que todos deberíamos estar unidos en un mismo sentir, no estaba diciendo que este pensamiento sería el pensamiento de los hombres, sino el pensamiento de Dios, teniendo el mismo sentir que Él tiene, tener el mismo sentir de Dios. ¿Qué siente el Señor al ver ciertas cosas? ¿Qué dice el Señor al ver ciertas cosas? ¿Qué piensa el Señor al oír ciertas cosas? Nosotros de igual manera tenemos que tener el mismo sentir de Él. Lo que Él siente, nosotros también sentir igual. Qué tremendo es esto, ¿ah? Eso es tener la mente de Cristo. Tener el mismo sentir de Él. No algo diferente. Si Él siente una cosa, nosotros sentimos otra. Qué raro. Ahí la Biblia está diciendo unidos en una sola mente. Y la mente que debemos tener para que pueda haber una unión es la mente de Cristo. Por lo que no puede haber unión a menos que todos los hijos e hijas de Dios tengan los mismos pensamientos de Cristo. Entonces estamos unidos con Él y entre nosotros también. Porque por el Espíritu Santo estamos unidos a Cristo.
y manifestamos los pensamientos de Cristo, de igual manera entre nosotros. Tiene que ser el mismo Espíritu Santo, así como Pedro y Pablo. Tiene que ser lo mismo. Si todos nosotros lográramos tener la mentalidad de Cristo, entonces no habría discusiones por razones doctrinales. Hablaríamos o enseñaríamos la misma cosa. Por cuanto estaríamos expresando los pensamientos de Dios, no los nuestros. Cuando estamos enseñando nuestra propia doctrina, entonces ahí es cuando vienen las divisiones. Cristo tenía los mismos pensamientos que Dios y Él no hizo nada hasta que supo cuáles eran los pensamientos de Dios acerca de algo. ¡Qué tremendo! Cristo dice que no podía hacer nada hasta que primero el Padre le mostrara. Cristo expresó los pensamientos de Dios. Mensaje de la Unidad, año 62. Dice, por eso es que ustedes tienen que estar en unión con Dios. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Por esas razones que Pedro dijo en el día de Pentecostés, después que Jesús había dicho, bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro se da vuelta y dice, bautizándolos en el nombre de Jesucristo, porque el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Él lo leyó entre líneas, ese verso, por revelación. ¿Lo ven? Se necesita una unión. Para expresar los pensamientos de Dios se necesita unión con Él. Pablo jamás había visto a Pedro, pero el mismo Espíritu Santo, en la misma unión, causó que él dijese la misma cosa. Así tiene que ser acá, hermano. Para hablar la misma cosa, enseñar la misma doctrina, tenemos que estar en unión con Dios, como lo estuvo Pedro y Pablo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que habéis creído? Eso está Hechos 19:2. Enseñaron lo mismo Pedro y Pablo. El Espíritu Santo, el bautismo y todo, los dones espirituales, los ministerios, ellos enseñaron igual. Del mensaje quisiéramos ver a Jesús, año 54. Dice, entonces, si nosotros somos hijos de Dios hoy, con el Espíritu del Padre en nosotros, ¿qué pasa con eso? El mismo Espíritu, la misma mente. Qué tremendo, ¿ah? Las mismas obras, el mismo poder. Quizás nosotros entendíamos que las mismas obras, como dijo Jesús a Juan 14, las mismas obras que yo hago, Él también las hará, ustedes también las harán. Que solamente eso es lo que se tenía que hacer. No, aquí también dice, la misma mente. Que también su iglesia tiene que tener la misma mente de Cristo. Eso está diciendo, con el Espíritu del Padre en nosotros, ¿qué pasa con eso? El mismo Espíritu, la misma mente, las mismas obras, el mismo poder. Ahora Él dijo, yo no puedo hacer nada excepto mi Padre me lo muestre. En otras palabras, escúcheme atentamente. Esto puede sorprender un poco, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca realizó un milagro sin ver primero una visión de ello. O Él dijo algo equivocado allí. San Juan 5:19. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre. Entonces Jesús estaba expresando los pensamientos de Dios, del Padre. Y no podía hacer o expresar algo que no sea de parte de Dios. Eso dice San Juan 5:19. El Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús tenía los pensamientos y la mente de Dios, porque tenía el Espíritu de su Padre en él. Entonces, siempre que los ministros no están de acuerdo sobre la doctrina, es porque hay más de un espíritu involucrado. ¿No es cierto, hermano? ¿Por qué es que no se predica la misma doctrina? ¿Por qué es que no se habla la misma cosa? Es porque hay otro espíritu involucrado ahí. No es el Espíritu Santo. No es. Unos están expresando sus propios pensamientos, enseñando sus propias interpretaciones, y otros estamos expresando los pensamientos de Dios. En el mensaje, él juró por sí mismo, año 54, dice: si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿no deberíamos tener esa misma mente en nosotros? Vea lo que dice, qué claro. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿no deberíamos tener esa misma mente en nosotros? Claro. Entonces, ¿dónde está Dios? Hay señales y milagros. ¿Cómo se puede negar las señales y maravillas cuando Dios es un Dios de señales? Cuando Dios es un Dios de maravillas. ¿Cómo pueden estas denominaciones negar eso? No están expresando los pensamientos de Dios, el sentir de Dios. Mire, algunas no ni siquiera creen en los poderes de Dios, en la sanidad divina. No creen. Cuando la sanidad es un atributo de Dios, Él es sanador. Tremendo, ¿no? Del mensaje El mundo cayéndose a pedazos, dice: permitan que su mente esté en ustedes, la mente del Señor. Permitan que con S mayúscula, su mente esté en ustedes. Que tengamos la misma mentalidad del Señor, los mismos pensamientos que el Señor tiene acerca de cierta cosa. Si el Señor condena la organización, ¿por qué yo tengo que bendecirla? Eso es no tener la mentalidad del Señor. Cuando Él piensa lo peor de una organización, ¿cómo puedo yo pensar lo mejor de eso? Permitan que su mente esté en ustedes. Que lo que Él piensa, pensemos nosotros. Que lo que Él dice, digamos nosotros. Que lo que Él siente, sintamos nosotros. Piensen lo mismo, dice. Y esa es su palabra. Tremendo es que los pensamientos de Dios, el sentir de Dios ya está escrito. Ya está revelado en el mensaje en la Biblia. Y eso tenemos que expresar. ¿Cómo usted va a pensar diferente? Él ya nos ha expresado sus pensamientos. ¿Cómo se puede bendecir lo que el Señor ha maldecido? Nunca. Pero algunos bendicen y están de acuerdo lo que Dios está en desacuerdo. Y quieren que hablemos la misma cosa.
Él ya nos ha expresado sus pensamientos y está revelado en el mensaje lo que Dios piensa acerca de la organización, lo que Dios piensa acerca del gobierno del hombre. Pero nosotros queremos pensar. Yo creo que deberían hacer esto. Esos son nuestros pensamientos, no los del Señor. Del mensaje Sanidad Divina, año 54, dice: Dios es uno que obra milagros, y todos los que creen en Él, los que han nacido de Él, tienen la misma mente que estaba en Dios. Está en el hombre, porque Él es un hijo de Dios. Él no puede hacer nada más sino creer en lo grande y lo poderoso y lo sobrenatural, porque Él es parte de lo sobrenatural. Si hemos nacido de arriba, de alguien sobrenatural, tenemos que creer en lo sobrenatural. Tenemos que estar inclinados a lo sobrenatural porque nacimos de algo sobrenatural. Tiene que ser así. Dios simplemente derramó su poder y su Espíritu Santo allí en Pentecostés, porque todos estaban unidos y de una sola mente y un solo parecer, y la misma promesa se aplica a la novia hoy. Eso es lo que espera el Señor. Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, año 59. Dice bien, cuando el día de Pentecostés se cumplió, estaban en una mente. Tenían la misma mentalidad, el mismo propósito. Estaban en una mente, creyendo que Dios iba a enviar esa promesa, porque así el Señor pensó hacer. Así pensó el Señor hacer, y derramaré de mi espíritu, dice, sobre toda carne. Joel capítulo 1, Joel capítulo 2. Y en el día de Pentecostés se cumplió esos pensamientos de Dios. Y estos apóstoles estaban ahí con esa misma mentalidad de que el Señor prometió derramar de su espíritu. No estaba Judas ahí, porque si no le hubiera estado pensando otra cosa. Tremendo, ¿eh? Estaban en una mente creyendo que Dios iba a enviar esa promesa. Deje que cada persona aquí esté en esa misma mente en esta tarde y usted vea lo que sucede. Es que no estamos en esa mentalidad de que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Por eso es que no viene. Estamos la mente en otras cosas. La mente está volando en otras cosas. No está centrada en las promesas de Dios. ¿Cómo Dios va a cumplir su palabra cuando está nuestra mente volando en otras cosas? Tiene que repetirse, dice. Es una promesa al igual como ellos la tuvieron. ¿Ven? Del mensaje, una verdadera señal que se pasa por alto, año 61. Dice, tomen estas denominaciones y desháganlas. Olviden estas diferencias denominacionales y dejen que la gente regrese a la palabra de Dios. A la línea divisoria. Yo les probaré a ustedes que hay un Dios que todavía puede responder con fuego. Es que hay que regresar a la mentalidad de Dios, de su palabra, para que las promesas se cumplan. Esto quiere decir que estar en unión con todos al decir lo mismo no es exactamente estar de acuerdo con las opiniones de todos, porque eso es lo que quieren, ¿no? Que estemos de acuerdo en las opiniones de los hombres. Que digamos lo mismo que el hombre dice. No. Tenemos que decir lo que Dios dice, todos.
lo que Dios piensa, sino que es que todos estén de acuerdo con la palabra, diciendo lo mismo que ella dice. Es cuando no tenemos nuestros propios pensamientos acerca de la palabra, sino que simplemente repetimos lo que ella dice. ¿No es cierto, hermanos? Pero ahí tenemos a los hombres con sus propias interpretaciones y quieren que todos digan lo mismo que ellos dicen. Tremendo, ¿no? Y miles hacen eso. No, los días de los milagros ya pasaron. Así interpretan unos. Y miles dicen lo mismo. No, la sanidad divina solamente fue para los apóstoles. Así interpretan los hombres. Y miles dicen lo mismo. Es cuando no tenemos nuestros propios pensamientos acerca de la palabra, sino que simplemente repetimos lo que ella dice. Y como dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así dice. Y así es. No importa lo que los hombres digan o interpreten. Del mensaje Tres clases de creyentes, ya estamos terminando, año 63. A nosotros, dice, no nos toca pensar. Qué tremendo, ¿no? Es lo que él dijo, o lo que él pensó, o lo que él tuvo en mente. Uno renuncia a sus propios pensamientos. Uno solo dice lo que él dice. Qué tremendo, ¿no? Uno solamente tiene que decir lo que el Señor dice. Tiene que expresar lo que el Señor piensa. Pero cuando uno no hace esto, entonces surge la división. Eso realmente es la confesión. Confesión significa decir lo mismo. Si yo confesara que cierta cosa aconteció, yo diría lo mismo, lo cual aconteció. Eso es una verdadera confesión. Y Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Ven? Decir lo mismo que dijo Dios. Confesión no es decir lo que piensa el predicador, sino lo que dice Dios, aunque el predicador diga lo contrario. De ese tipo de creyentes necesitamos, hermanos, que digan lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios ha revelado en su mensaje, no lo que alguien interpreta por ahí o por ahí entiende. Si todos repitieran la palabra de Dios, no habría divisiones. Pero debido a las disensiones, las mayores batallas de la iglesia no han sido contra el mundo pagano e incrédulo, sino contra aquellos que dicen creer como nosotros. Todo ministro necesita ser probado por la palabra para ver si su enseñanza realmente está de acuerdo con ella. Termino con esto. El mensaje, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Año 61, ahora muchos podrán decir, este es el profeta de nuestra iglesia, este es nuestro pastor, este es nuestro apóstol, este es el profeta de nuestra iglesia. Y los dos contrarios, el uno al otro. Algo tiene que estar mal. Todos nosotros, dice, todos debemos hablar la misma cosa. Luego debemos hablar no contrariamente, sino exactamente con esta palabra. Ahora, esto es lo que hay que entender, hermano. Que hablar la misma cosa es hablar exactamente con la palabra. Como dice aquí el profeta, todos debemos hablar la misma cosa. Luego debemos hablar no contrariamente, sino exactamente con esta palabra. Así es como un verdadero profeta es probado.
si es que tiene la palabra. No es que si hace obras o hace esto, aquello y lo otro. Eso está bien, pero así no es probado el verdadero siervo. Aquí dice, es si es que tiene la palabra verdadera. La Biblia dice, si su testimonio no fuere según la ley y los profetas, en ellos no hay luz. Correcto. Tiene que ser de acuerdo a la palabra. Tremendo esta parte aquí, no lo voy a dejar. Tremendo esto que aquí el profeta dice. Del mensaje, el por qué soy en contra de la religión organizada. Año 62. Dios los ayude, dice. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué no dirá Dios me ayude? Porque el profeta sabía lo que estaba predicando, lo que estaba enseñando. No eran sus propios pensamientos. Eran los pensamientos de Dios. Era la palabra de Dios. Y dice, Dios los ayude. Y yo digo lo mismo. No digo esto para ser diferente, dice. Yo me estoy explicando. Siendo estos los días del armisticio, yo no estoy firmando, mire lo que dice acá. Yo no estoy firmando un tratado de paz con ustedes, ministros. De ninguna manera, ni yo tampoco voy a firmar un tratado de paz con los ministros. Solamente por razón de que haya paz o compañerismo. ¿Voy a dejar de predicar la palabra de Dios? No, Señor. Eso es lo que el profeta aquí está diciendo. Yo no estoy firmando un tratado de paz con ustedes, ministros, de ninguna manera. Creo que ustedes deberían de venir a firmar conmigo. No conmigo, dice, sino con Dios la palabra. Son ustedes los que tienen que ponerse de acuerdo, no conmigo, dice, sino con la palabra. No soy yo el que tengo que ponerme de acuerdo con ustedes, sino ustedes son los que tienen que ponerse de acuerdo con la palabra. Eso está diciendo. Y no voy a firmar un tratado de paz, dice, porque son ustedes los que tienen que ponerse de acuerdo, y no conmigo, sino con la palabra. Entonces la única manera de terminar una división es que una de las partes ceda. Y aquí el profeta dice, no soy yo quien debe ceder, son ustedes, pero no yo, dice él. Eso es correcto. Digan lo que la Biblia dice. Díganlo de la manera en que ella lo dice. Porque la Biblia dice, quien la quitare o le añadiere a la misma. Y ven ustedes, la organización no es escritural. Y cuando ustedes reciben el primer dogma, más vale que ustedes se regresen totalmente, porque ustedes cruzaron la línea allí mismo. Cuando ustedes regresen al nuevo nacimiento, entonces ustedes van a entrar en la escritura. Muy tremendo, hermanos. Se pudiera seguir hablando respecto a este tema, pero espero me haya entendido, hermanos, en esta tarde, que no es que tenemos que nosotros expresar nuestros propios pensamientos para hablar la misma cosa, sino los pensamientos de Dios. ¿Cuándo se podría hablar la misma cosa? Cuando dejemos que los pensamientos de Dios sean los nuestros. De la mente que está en Cristo, que estuvo en Cristo, esté en nosotros. Que estemos primero de acuerdo con Él. Entonces estaremos de acuerdo entre nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Póngase de pie. Oremos al Señor. Nuestro bondadoso Padre, te damos gracias, Señor,